En la vasta historia criminal de Japón, un país conocido por su orden, su disciplina y su aparente armonía social, existen casos tan oscuros que rompen con la imagen de tranquilidad que el mundo suele asociarle. Pero hay un nombre que con solo pronunciarse, provoca un silencio pesado en quienes lo conocen: Tsutomu Miyazaki. Un hombre cuya vida comenzó con una deformidad física, siguió con un dolor silencioso y terminó con una cadena de crímenes tan horribles que sacudieron a toda una nación. Esta es su historia. El relato del niño que nunca pudo usar sus manos, del adolescente que se hundió en el aislamiento y del adulto que finalmente cruzó el límite y se convirtió en uno de los asesinos más infames del Japón moderno. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en Itabashi, un distrito de Tokio, pero su vida familiar pronto se trasladó a Itsukaichi, un área rural donde su familia era influyente y respetada. Sin embargo, la oscuridad comenzó el mismo día en que vino al mundo: la deformidad. Miyazaki nació con una rareza física. Sus articulaciones de las muñecas no se desarrollaron correctamente. Estaban fusionadas al antebrazo. No podía doblarlas, girarlas ni manipular objetos con naturalidad. Sus manos parecían rígidas, torcidas, como congeladas en una posición imposible. En la cultura japonesa de los años 60, donde la apariencia y la integridad física tenían un peso social enorme, este defecto se convirtió en un símbolo silencioso de vergüenza: la familia. Los Miyazaki eran una familia acomodada, dueños de una imprenta, conocidos en la zona, respetados y observados. Para ellos, el nacimiento de un hijo con una deformidad era un golpe que preferían esconder, no enfrentar. Y para Tsutomu, aquella ocultación fue su primer contacto con el rechazo, un rechazo que pesaría sobre él como una sombra constante. En la escuela primaria, Tsutomu rápidamente se convirtió en un niño invisible y, a la vez, blanco de miradas crueles. Era un estudiante brillante, no causaba problemas, no levantaba la voz, pero los niños no perdonan las diferencias, burlas y distancia. Sus manos deformes llamaban la atención inmediata. Los compañeros lo imitaban, lo señalaban, lo evitaban, y Tsutomu aprendió a bajar la mirada, a encoger los hombros, a desaparecer dentro de sí. La casa tampoco era un refugio. Sus padres, ocupados y distantes, casi no tenían contacto emocional con él. Sus hermanas menores lo trataban con burla o frialdad. La familia, obsesionada con las apariencias, no hablaba del defecto, lo ignoraba. Así, Tsutomu se transformó en un niño que vivía entre dos silencios: el silencio de la casa y el silencio de la escuela. Su único refugio era la fantasía: mangas, historias, imágenes de mundos donde no existía la crueldad cotidiana que él sí conocía. En la secundaria, la grieta interna comenzó a ensancharse: aislamiento profundo. Miyazaki se volvió aún más retraído. Pasaba horas encerrado en su habitación, consumiendo mangas y animes que parecían alejarlo del mundo real. No hablaba con nadie, no tenía amigos, no participaba en actividades. Era el adolescente que todos ven, pero que nadie conoce. El fracaso decisivo. Fue un estudiante excelente, lo suficiente como para intentar ingresar a una universidad prestigiosa, pero no lo logró. Ese rechazo académico fue devastador para él. No solo perdió una oportunidad, sino también la última ilusión de cambiar su destino. A partir de ese momento, Tsutomu comenzó a hundirse. Su mundo interno, ya frágil, empezó a fracturarse. Sin la universidad, Tsutomu ingresó a una escuela técnica y luego comenzó a trabajar en la imprenta familiar, un empleo repetitivo, mecánico, solitario, perfecto para desaparecer aún más en sí mismo. Fue entonces cuando su vida comenzó a tomar un camino oscuro. Se obsesionó con el gore y la mutilación. Empezó a coleccionar miles de videos desde horror extremo hasta material profundamente perturbador. Pasaba noches enteras viendo imágenes que solo reforzaban la distorsión mental en la que vivía. Su habitación se convirtió en una especie de santuario macabro, lleno de cintas VHS, revistas y objetos extraños. La frontera entre fantasía y realidad empezó a disolverse, y esa disolución se convertiría en el preludio del horror. Mientras Tsutomu se aislaba, su familia se desmoronaba lentamente. Los padres, siempre ausentes, siempre ocupados, siempre más preocupados por la imagen social que por las heridas internas de su hijo. Los hermanas lo ignoraban, lo despreciaban, lo trataban como un estorbo. El único rayo de luz en su vida era su abuelo paterno, el único que lo trataba con respeto y afecto. Pero en 1988, el anciano murió. Para Tsutomu, aquello no fue solo una pérdida,
fue una ruptura emocional definitiva. En su desconexión creciente llegó a robar parte de las cenizas del altar familiar y guardarlas en su cuarto. Lo hacía para sentir que no estaba completamente solo. Para cualquiera era una advertencia. Para él, era compañía. La prensa lo llamaría años después el asesino otaku, simplificando un horror que era mucho más complejo que un hobby. Miyazaki comenzó a merodear parques, caminos solitarios, barrios tranquilos. Observaba niñas pequeñas, las estudiaba. Al principio era solo vigilancia, luego contacto, después secuestro, finalmente asesinato. Primera víctima, Marika One, 4 años, agosto de 1988. Secuestró a Mari mientras jugaba cerca de su casa. La llevó a una zona boscosa. Regresó después al lugar para manipular de nuevo el cuerpo. Incluso llevó restos a su hogar. Meses más tarde, envió una carta atroz a la familia Keno. Era un acto tanto de sadismo como de una retorcida necesidad de ser visto. Segunda víctima, Masami USHIZW, 7 años, octubre de 1988. La engañó para que subiera a su auto. La condujo a un área aislada. La asesinó con frialdad. Su método se volvía más sistemático. Tercera víctima, Erika Nakamura, 4 años, diciembre de 1988. La raptó mientras regresaba a casa. El crimen fue brutal. Luego llamó anónimamente a la familia burlándose de su dolor. Días después envió una caja con cenizas y huesos. Cuarta víctima, Ayako N. o T. 5 años, junio de 1989. La asesinó y luego fotografió el cuerpo. Tom Videos guardó partes de los restos en su casa. Fue la evidencia que más tarde horrorizó al país entero. No cayó por una gran investigación policial. Cayó por azar. Una tarde, mientras intentaba fotografiar a una niña desnuda en un parque, fue sorprendido por el padre de la menor, Tsutomu Hayo. Pero dejó atrás su auto. La policía lo rastreó y fue a su casa. Lo que encontraron fue indescriptible. Más de 5.000 cintas con contenido grotesco, restos humanos, ropa y objetos de las víctimas. Fotografías, un archivo entero de su desviación. Japón entero quedó paralizado. En el interrogatorio, Miyazaki permaneció calmado, casi indiferente. No lloró, no dudó, solo habló. Dijo que era impulsado por una fuerza interna que le ordenaba matar. Sus palabras estaban vacías de emoción, como si describiera un trabajo, no una serie de atrocidades. Los medios lo nombraron el asesino otaku, provocando un debate nacional. ¿Debía Japón asociar la cultura otaku con un criminal? Muchos dijeron que no, pero el daño ya estaba hecho. El juicio fue uno de los más polémicos de la historia criminal japonesa. Los psiquiatras se dividieron. Unos afirmaban que estaba completamente desconectado de la realidad, otros que sabía perfectamente lo que hacía. Tras años de análisis, el tribunal determinó que Miyazaki tenía trastornos mentales severos, pero era consciente de sus actos y por tanto responsable penalmente. Fue condenado a muerte por ahorcamiento. Cuando escuchó la sentencia, no mostró ninguna emoción. Miyazaki pasó casi 20 años en una celda pequeña, aislado del resto de los prisioneros. Durante ese tiempo, dibujaba a personajes grotescos, leía manga constantemente, respondía a cartas de fanáticos que, inexplicablemente, lo admiraban. Escribía relatos confusos y perturbadores. Nunca se arrepintió, nunca pidió perdón, nunca reconoció plenamente el horror de sus crímenes. Parecía vivir en un universo propio, desconectado emocionalmente del mundo real. Después de casi 2 décadas de procesos, apelaciones y evaluaciones, la fecha llegó. El 17 de junio de 2008, Tsutomu Miyazaki fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Tokio. Tenía 45 años. La noticia recorrió Japón como un suspiro colectivo, una mezcla de alivio, incredulidad y una sombra persistente de horror. El caso Miyazaki dejó cicatrices profundas en el país. Abrió debates sobre la salud mental, sobre el aislamiento social extremo, sobre la cultura otaku y la estigmatización, sobre la capacidad del ser humano para perderse en su propia oscuridad. La imagen de Miyazaki, el hombre de manos deformes, de mirada perdida y vida marcada por el rechazo, quedó grabada en la memoria colectiva japonesa como un recordatorio escalofriante. Cuando la soledad se convierte en obsesión y la obsesión en vacío, pueden surgir monstruos incluso en los lugares más inesperados. Así terminó la vida de Tsutomu Miyazaki, una existencia deformada desde el comienzo, devorada por la oscuridad y recordada para siempre por los crímenes que helaron el corazón de un país entero. Suscríbete,
y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.